Lo peor que me he encontrado en términos de escalofriante fue un pequeño sociópata en desarrollo. Tenía ya un historial, fuego, animales, sexo, y aparentemente tenía altos rasgos de Q. Tenía unos 11 años. Psicólogos de Reddit. ¿Cuáles son algunas de las condiciones mentales más escalofriantes que os habéis encontrado? Trastorno de apego reactivo. Trabajé en un grupo de hogares para niños con este trastorno y era espeluznante, por así decirlo, antes de entenderlo completamente. Los niños que han sufrido graves abusos y maltratos en sus primeros años de vida a menudo ven destruida su capacidad de formar vínculos sanos con sus cuidadores o con cualquier persona. Algunos se aferraban a mí, me llamaban mamá y me rogaban que los llevara a casa conmigo 30 segundos después de haberlos conocido. Otros se negaban a hablar con nadie, se hacían daño a sí mismos y a los demás, provocaban incendios y protestaban a cualquier hora. A veces mejoraban lo suficiente como para ser enviados a hogares de acogida, para luego volver a empeorar allí una vez que se les colocaba en un entorno familiar no estructurado. Es extremadamente trágico porque básicamente no hay ninguna esperanza de cura y tendrán el trastorno el resto de sus vidas. Mi favorito es la fuga disociativa. Es increíblemente rara. Esencialmente lo que sucede es que un día tu mente se queda en blanco y te mudas. Una vez que llegas a un lugar nuevo, empiezas a construir una nueva vida. Nuevo nombre y todo. Si te preguntan por tu antigua vida, te enfadas mucho o lo ignoras, y cuando te pregunta alguien cercano de tu nueva vida, no tienes nada que decir. Al final, después de meses o años, tu mente se vuelve a romper y vuelves a casa para revivir tu vida original sin saber qué ha pasado. Suele producirse por un traumatismo estresante. Lo peor que me he encontrado en términos de escalofriante fue un pequeño sociópata en desarrollo. Tenía ya un historial, fuego, animales, sexo, y aparentemente tenía altos rasgos de Q. Tenía unos 11 años cuando lo conocí, así que nadie iba a diagnosticarlo con un trastorno antisocial de personalidad ni nada parecido, pero eso es lo que parecía que estaba desarrollando. De todos modos, el chico es increíblemente divertido, inteligente y encantador. Nadie puede creer lo que su anterior escuela y los médicos decían de él. Era nuevo allí, así que yo también no me lo creí de primeras. Entonces, un día se mete en problemas por robar y teníamos todo grabado en cámara, pero él no lo sabía. Estoy sentado como testigo o seguridad mientras él pasa por toda esta serie de emociones. Sorpresa, indignación, miedo, ira, etc. mientras finge que no tiene ni idea de por qué se le acusa. Entonces le mostramos la cinta y se para en seco, con la expresión vacía, y dice algo como: ¿y qué? Solo estabas haciéndome perder el maldito tiempo. Era otra voz, una personalidad completamente diferente que salía de este chico, como si hubieras pulsado un botón. He visto algunas cosas, pero ese momento era escalofriante como el infierno. Estuve en una sala de psiquiatría por depresión, y mi compañera de cuarto era aterradora. Era esquizofrénica, estaba deprimida y probablemente simplemente era rara. Se golpeaba en la cara constantemente mientras susurraba a las voces de su cabeza. También solía sentarse en el suelo de la sala multiusos, televisión, juegos, nevera, etc., y se masturbaba, como por un largo rato. Pero nunca dejaba de susurrarse a sí misma mientras lo hacía. Una noche me levanté para ir al baño y allí estaba ella, en su cama, mirándome fijamente de forma inexpresiva. La trasladaron a un centro de larga estancia en mi tercer día allí. Otro usuario dice: tuve una experiencia similar con mi compañero de cuarto. Era un tío grande, muy agradable y con buenos modales. Nos contaba a nosotros y a los médicos durante la terapia de grupo cómo su madre no se preocupaba por él. Contaba historias tristes, como hacía mucha gente allí, y era triste, pero no inusual. Entonces, un día, uno de los médicos mencionó algo sobre cierta medicación que le estaban dando y reconocí que era un antipsicótico. Resultó que era un esquizofrénico paranoide y me aterrorizó cuando até los cabos. Y entonces escuché a su madre sollozando al salir de una visita y a su padre intentando consolarla y tranquilizarla diciéndole que no sabe lo que dice y que no es su culpa. El insomnio familiar fatal es bastante aterrador. De repente, empiezas a no poder conciliar el sueño y estás fuera en un plazo de 7 a 36 meses. Poco a poco vas perdiendo la capacidad de dormir, junto con una serie de otros síntomas a lo largo del tiempo, hasta que finalmente, al final de la última etapa, no habrás dormido en mucho tiempo, habrás tenido alucinaciones, sufrirás de demencia y finalmente morirás. Solo 40 familias, unas 100 personas, padecen de este trastorno. Además, si lo tienes, hay muchas posibilidades de que tus hijos lo hereden, lo que hace que el trastorno se transmita cada vez más. Terrible.
No soy un profesional, pero una amiga mía sufre el delirio de Capgras. Nos distanciamos hace unos años y no hemos estado muy en contacto. Sabía que había pasado por algunos momentos estresantes. Tuve un par de llamadas telefónicas con ella en las que se mostraba preocupada porque su ordenador había sido hackeado, pero parecía estar cuerda. Entonces, un día me llamó y me dijo que su marido había sido suplantado por un impostor. Quería que volara a visitarla para que pudiera verlo con mis propios ojos y le confirmara que no era realmente él. El hablar con ella es a la vez fascinante, desconcertante y desgarrador al mismo tiempo. Lo peor es que, aunque claramente no tiene razón en sus creencias, es bastante persistente en ellas y son totalmente reales en su mente. Imagina lo terriblemente aterrorizado que estarías todo el tiempo si estuvieras seguro de que la persona más importante de tu vida es suplantado por un extraño con unas motivaciones oscuras. Imagina irte a la cama cada noche junto a alguien que crees que va a por ti. Imagina que te pasaras todo el día intentando encontrar a tu marido desesperadamente porque debe estar por ahí, no. De estudiante de psicología aquí. Mucha gente conoce el síndrome del miembro fantasma, en el que alguien sigue sintiendo como si su miembro siguiera ahí después de haber sido amputado, a menudo con mucho dolor. Otro síndrome interesante que no conoce mucha gente y que es prácticamente lo contrario es el trastorno de identidad de la integridad corporal. Consiste en que una persona tiene sentimientos muy fuertes de que uno o más de sus miembros no le pertenecen, a pesar de ser completamente funcionales, y a menudo tienen muchas ganas de amputárselos. Por las descripciones que hacen, parece que es realmente muy doloroso desde el punto de vista psicológico, a veces hasta el punto de que se autoamputan porque ningún médico está dispuesto a amputar un miembro sano. Psicólogo aquí, trabajo específicamente con niños con trastornos degenerativos o trastornos del desarrollo. En mis días he visto algunas cosas. No hay nada más espeluznante que algo llamado síndrome de la marioneta feliz, también conocido como síndrome de Angelman. Es una enfermedad que se encuentra más comúnmente en los niños, donde siempre tienen una expresión feliz, incluso cuando están heridos o tristes. Y para rematar, sus habilidades motoras se ven afectadas de tal manera que sus extremidades se mueven como si estuvieran atadas, iguales que los hilos de una marioneta. Fui profesora de preescolar mientras estaba en la universidad. Un año, una de mis alumnas era una niña de 5 años que acudía a mi clase extraescolar y que se matriculó a mitad de semestre después de haber sido llevada a un centro de acogida. Se descubrió que su padre llevaba mujeres a casa y las violaba delante de ella. El bastardo la ataba al poste de la cama y utilizaba cinta adhesiva para mantenerle la cabeza levantada para obligarla a mirar. Lo hizo tantas veces en el transcurso de 2 años que se le formó una calva en la nuca. Cuando vino a mi clase por primera vez, se acercó a mí y me saludó. Mantenía la cabeza inclinada hacia abajo, de modo que tenía que forzar la vista para mirarme, como si todavía estuviera clavada al poste de la cama. Se arrancaba el pelo cuando le crecía para mantenerla calva y así es como se dirigía a la gente a lo largo de todo el año escolar. Después de ese semestre renuncié del colegio y cambié de carrera. Soy un esquizofrénico paranoico. No creo que haya nada más aterrador en el mundo que un episodio. Nada es más aterrador que ser traicionado por tu propia mente. Las cosas que escuchas y ves. ¿Es horrible? Alguien pregunta. ¿Podrías explicar cómo es un episodio para ti? Si no te importa, claro. Mi peor episodio ocurrió cuando estaba en un Walmart. Monté una gran escena y me tuvieron que llevar en ambulancia y todo. Me encontraba comprando algo para la cena cuando de repente todos los que vi a mi alrededor se giraron a mirarme. Se reunieron dando vueltas a mi alrededor, no pude atravesarlos. Me decían que me suicidara. Recuerdo que después de eso me desperté en un hospital. Mi madre me dice que caí al suelo y empecé a gritar y a arañarme en mis muñecas. Siempre recordaré mis primeros episodios porque son lo suficientemente inquietantes como para que se me queden grabados hasta el día de hoy. Tenía 12 o 13 años y estaba tumbado en la cama intentando dormir, pero estaba incómodo y no conseguía dormirme. Mientras estoy tumbado, una sombra se mueve a través de mi visión, instintivamente me giro para mirarla. La figura oscura se acerca y se sienta al lado de mi cama, afortunadamente a esta edad no veía caras. Era una mujer completamente de negro, se sentó y me observó durante toda la noche, todo el tiempo susurrándome cosas como: te odian, nadie te quiere, mátalos, los cuchillos de la cocina, la pistola de papá, acaba con esto, no puedes huir, te encontraré. Algo me dice que debería haber gritado llamando a mi madre o a mi padre para pedir ayuda, pero no pude. Creí lo que me decía, pero no hice lo que me decía. Con el tiempo, me he dado cuenta que tengo desencadenantes para los episodios.
Para mí los sótanos son la raíz del mal en mi cabeza. Las alucinaciones más comunes son las de una niña que me arrastra a un agujero en el suelo por la fuerza. Cuando vuelvo a subir, siempre me entran ganas de acabarlo todo.